En cuanto a los postres, no hay un postre específico en época romana para el ejército. A decir verdad, como vamos diciendo, cada zona tenía sus productos, sus especialidades. También podían arrebatar al enemigo parte de sus suministros, y sabemos que en una campaña contra los persas les arrebataron unas calabazas, ¿sí?, en una ocasión. Pero es verdad que la miel era importantísima. La miel, como producto dulce, era en sí la única manera de conseguir que los platos fuesen más dulces de lo normal, ¿sí? Y por supuesto la fruta era muy consumida, les encantaba, y en esta zona pues podemos pensar que la manzana ocupaba un lugar importantísimo. Sí, eso es. Y aquí pues lo que hemos querido es interpretar un poquito eso, y como ves aquí tenemos una compota de manzana asada, en este caso de la variedad reineta, que vamos a poner en la base, y como ves aquí volvemos a tener esas galletas deshidratadas, que en este caso son manzanas, y vamos a hacer como si fuese un pequeño mil hojas, en el cual vamos a ir apilando, y ponemos otra, y es como volver a reconstituir la manzana. Aquí tendríamos la manzana. Y por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues mira, aquí tenemos unos dátiles, que creo que es algo muy importante, que vamos a añadirle justo encima. En la zona del Mediterráneo, en Italia, eran muy consumidos, sí, les gustaban mucho los dátiles. Unas gelatinas de vinagre de vino. Mira, eso también, muy habitual. Que además le va a dar chispa, en este caso, al postre. Y como bien has dicho antes, la miel era muy importante, y aquí lo que tenemos es una mezcla de miel y de oporto. Genial. Que se lo añadimos, como ves, que va caramelizando esa manzana, y terminamos con las especias, en las cuales aquí hemos machacado enebro y pimienta. Y simplemente para aderezar le vamos a añadir un poquito por encima. Genial, muy bien. Y este sería el postre. Al igual que hoy en día nosotros, yo creo que también a ellos les volvería loco una cosa así. Es increíble.